Muy bien, bienvenidos a esta jornada de la tarde de este primer Congreso Internacional de E-Commerce. Es un placer presentarles al doctor Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, quien procederá, como lo anunció el doctor Fidel Puentes en la mañana, a hacer a esta hora la instalación del Congreso. Aló, aló. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y cambiamos un poco la agenda del evento por cuestiones de agenda mía y obviamente excusas por no haber llegado esta mañana. Señor Hugh Stevenson, director para la Protección Internacional del Consumidor de la Federal Trade Commission FTC de los Estados Unidos. Señor Akira Yoshida, director del Comité de Políticas Públicas de Consumidor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. Señor Alex Schofield, especialista en políticas de protección al consumidor de la Competition and Markets Authority del Reino Unido. Señor Rogelio Cerda Pérez, Procurador General del Consumidor de Profeco de México. Señor Fernando Blanco Muiño, Director Nacional de la Defensa del Consumidor de la República de Argentina. Señor Abelardo Aramayo, Secretario Técnico del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi del Perú. Señores Fidel Puentes, Jorge Enrique Sánchez, Alejandro Giraldo, Jorge Olarte, María Claudia Caviedes y Mónica Ramírez, superintendentes delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio, demás funcionarios de la Superintendencia, también exfuncionarios que nos acompañan, funcionarios del Gobierno Nacional de otras entidades que están aquí presentes, a todos los conferencistas y panelistas invitados. Y señores y señoras, de nuevo mil gracias por estar acá, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y en directo por nuestra página web, reciban todos un caluroso y afectuoso saludo. El mundo electrónico ha transformado la vida de toda la población, hasta en los rincones más recónditos de este planeta. El mundo electrónico ha transformado nuestras vidas en lo económico, en lo social y en lo cultural. El comercio electrónico ha transformado la vida de miles de millones de personas y millones de empresarios. Ha transformado e incidido enormemente en la forma en que los empresarios ofertan y venden sus distintos bienes y servicios, incluso no solo en la forma en que venden sus servicios, sino también en la forma en que prestan esos servicios. Pero miren ustedes, el comercio electrónico ha transformado incluso la forma de hacer negocios en diferentes sectores de la economía. Las empresas prestadoras de servicios turísticos, agencias de viajes, hoteles, rentacar entre otros, o empresas de servicios financieros o de venta de boletería de espectáculos públicos, entre otros, ya no interactúan entre ellos y ya no interactúan con sus clientes o consumidores en la forma en que durante décadas lo hicieron. Ya todo es bastante diferente. Hoy los hoteles no comercializan sus cuartos como hace 10 años. Las agencias de viajes y las aerolíneas ya no venden tiquetes como lo hacían hace 10 años. Insisto, esto cambió y cambió de forma radical. El comercio electrónico, como ningún otro, ha transformado de manera categórica, rápida y cómoda nuestros hábitos de consumo. Mucha gente prefiere hacer sus compras desde la tranquilidad de su hogar o la tranquilidad de su oficina. En síntesis, como bien lo dijo hoy aquí nuestro conferencista invitado Akira Yoshida, el comercio electrónico se ha convertido en un lugar común. No en vano, hay quienes sostienen que es la más significativa expresión de la transformación tecnológica que estamos viviendo como sociedad. Es decir, apreciados señores y señoras, esto cambió, para bien o para mal, pero lo único cierto es que cambió. Conscientes de esta apremiante realidad, el Gobierno Nacional
ha desarrollado una gran política pública de economía digital, la cual está estructurada fundamentalmente en 3 ejes de acción: el comercio electrónico, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Para su implementación, ha provisto millonarios recursos y realizado cuantiosas inversiones. Asimismo, el Gobierno de Colombia ha implementado estrategias dirigidas a que los empresarios puedan incursionar en los distintos mercados de forma eficaz, eficiente, oportuna y segura. Como Superintendente de Industria y Comercio, me enorgullece afirmar que esta entidad, la Superintendencia, tiene desde sus diferentes áreas íntima relación con cada uno de esos ejes temáticos de la política pública de la economía digital. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos únicamente en el primero de ellos, el comercio electrónico. La razón: la experiencia de estar viviendo o haber enfrentado grandes retos en esta materia, los cuales debemos asumir, entre otras cosas, como autoridad de protección al consumidor. Somos conscientes de que los desafíos que se avecinan no son menores, dada la apresurada penetración del comercio electrónico en muchos y diferentes relaciones de consumo. Estos desafíos nos obligan a estar a la vanguardia de esta actividad de cara a los intereses no solo de los consumidores, sino de millones de empresarios honestos y respetuosos de la ley. Lo anterior, claro está, potencializando los benéficos efectos de nuestro modelo económico, de nuestra adorada y siempre bien ponderada economía social de mercado, de la libertad de empresa, del libre comercio, de la libre competencia y de la libertad en la iniciativa privada. Es decir, necesitamos vivir en un país y en un mundo en el que se privilegien las libertades económicas por encima de la intromisión exagerada del Estado en la economía, que se privilegien las fuerzas del mercado y las fuerzas de la modernidad sobre las fuerzas que se resisten a cambiar la forma de hacer negocios, que se oponen al desarrollo y a la globalización de nuestras economías. Hay que mandarle un mensaje bastante claro a quienes se oponen a las nuevas formas de hacer negocios, que redundan en mejores y más baratos bienes y servicios para con los consumidores, y a quienes se oponen a la libre competencia, a quienes se oponen al libre mercado y a quienes se oponen a que la gente del común paguen más por menos. Pague menos por más. Hasta ahora, pero me entendieron, ¿no? Me entendieron. Hasta ahora, como autoridad de protección al consumidor, podemos decir que hemos estado a la altura de la mayoría de los retos que se nos han venido presentando en el comercio electrónico. Para citarles solo algunos ejemplos, la territorialidad de la ley y las vicisitudes que se generan con esta eliminación de fronteras, el acople o acomodamiento del mercado y de los consumidores a las especiales reglas dispuestas para vender por métodos no tradicionales y a distancia, el derecho de retracto, su procedencia y su regulación especial para ciertos sectores de la economía, como la aeronáutica, el derecho a la reversión del pago y sus contingencias, así como todo lo relacionado con las pasarelas de pago y los portales de contacto, para solo citar algunos ejemplos. Pero esos desafíos apenas fueron el comienzo. El gran reto, lo verdaderamente importante, es lo que viene. ¿Alguien aquí ha comprado por internet? Todos hemos comprado por internet, yo también. Es más, la pregunta acertada es: ¿hay alguien aquí que no haya comprado por internet? ¿Saben cuánto dinero representa el comercio electrónico? Según el Observatorio e-commerce, en 2016, el comercio electrónico en Colombia reportó 12.8 billones de pesos en ventas, lo que representa el 1.5 del PIB de ese año. Y para este año esperamos que las ventas por comercio electrónico superen los 20 billones de pesos. ¿Saben qué se celebra el 11 de noviembre en China? El Día del Soltero. Es un día lleno de felicidad. Pero ahora sí, en serio, es como nuestro ciberlunes. Ese día, en la China,
se vendieron 26 billones de dólares por comercio electrónico y el 90% de las transacciones se realizaron a través de dispositivos móviles. Y miren este datico. Hubo momentos en el que se estaban realizando 250.000 ventas por segundo. Óigase bien, 1 millón de ventas en tan solo 4 segundos, lo cual es absolutamente impresionante. Esta cifra superó ampliamente el recaudo del Viernes Negro en los Estados Unidos, donde la suma fue de 5 millones de dólares, 5 billones de dólares, y la del Ciberlunes, en donde se vendieron también en Estados Unidos más de 6 billones de dólares. Sin embargo, durante todo el 2017 en los Estados Unidos, las ventas por comercio electrónico ascendieron a la nada despreciable suma de 108 billones de dólares. Espero que estas cifras estén bien. Con esta tendencia, no sería exagerado decir que el comercio electrónico se consolida cada vez más y que en un futuro no muy lejano será por lo menos equiparable o considerablemente similar al comercio tradicional. Como lo dijo Jeff Bezos, fundador de Amazon, una de las empresas pioneras del e-commerce, comillas, el comercio electrónico será un amplio sector en el que triunfarán numerosas empresas al mismo tiempo con estrategias diferentes. Aquí hay lugar no para 10 o 100 empresas, sino para miles o decenas de miles de empresas, cierro comillas. Esta frase, obviamente para quien como yo, que lidera la entidad encargada de propender por más y mejor competencia, y además por el trato justo y respetuoso para los consumidores, es nada más ni nada menos que música celestial. Es más, les voy a repetir la primera parte de la frase, comillas. El comercio electrónico será un amplio sector en el que triunfarán numerosas empresas al mismo tiempo con estrategias diferentes. Cierro comillas. Y lo cierto es que en el comercio electrónico no solo hay lugar para las empresas, sino para toda una serie de actores que impactan activamente el ecosistema digital y en consecuencia la economía de mercado. La multiplicidad de redes sociales y las facilidades de acceso para cualquier tipo de público, la capacidad de persuasión de los influenciadores en las decisiones de compra, así como la publicidad encubierta, hacen parte de los retos que se avecinan. Estas tendencias en la publicidad a través de redes han evidenciado un creciente desarrollo en corto tiempo, por lo que es previsible que a futuro se multipliquen exponencialmente, consolidándose como formas de comunicación que pueden llegar a desplazar a diferentes medios u agencias de publicidad tradicional. De hecho, algo de ello ya está ocurriendo. Esta realidad, por supuesto, alerta a esta superintendencia para prepararse, para actuar de cara al avance de estos distintos fenómenos publicitarios. Con todo esto, estaremos de acuerdo en que la confianza del consumidor es el principal activo del comercio electrónico. Óigase bien, la confianza del consumidor es el principal activo del comercio electrónico. La confianza genera relaciones de consumo y la desconfianza no, sencillo. Ustedes se han preguntado, ¿por qué viajamos en avión? ¿Por qué nos movilizamos en carros? Pues sencillamente, porque de manera individual y colectiva confiamos en la seguridad de esos medios. Si los aviones se cayeran constantemente y los carros fallaran fatídicamente a menudo, no los usaríamos, porque como consumidores habríamos perdido la confianza. Lo mismo pasa y pasará con el comercio electrónico. Si queremos más, tendremos que trabajar mancomunadamente, gobiernos, autoridades de control, empresarios y consumidores, para hacer un comercio seguro y un comercio confiable en el comercio electrónico. Tanto que la OCDE, en la Recomendación para la Protección del Consumidor en el Comercio Electrónico de 2016, destacó la necesidad de implementar una política de inspección, vigilancia y control que permita reducir los riesgos que implica el comercio electrónico, el cual, si bien incrementa las opciones de los consumidores respecto de bienes y servicios,
que se diversifican por la innovación que propicia el ecosistema digital, también conlleva riesgos que podrían atentar gravemente contra la confianza, y por eso se debe fundar la política pública en 3 aspectos esenciales. 1, la claridad y fiabilidad de la información que respecto de los bienes y servicios es brindada. 2, la seguridad en el pago. 3, la entrega oportuna y el disfrute del producto adquirido. Pero al mismo tiempo, de un cuarto elemento, que se garanticen los derechos de los clientes al momento de ejercer sus reclamaciones. No podemos olvidar que estos pilares de la confianza deben ser tenidos en cuenta siempre por todos los actores y medios a través de los cuales los consumidores adquieren bienes y servicios en el comercio electrónico. Teniendo clara esa realidad, desde la Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad de Protección al Consumidor, concebimos este primer congreso. En este congreso se seguirán abordando temas de todo nuestro interés, escogidos con base en la dinámica actual de nuestro mercado, algunos de ellos ya afrontados con éxito en otros países. De ahí la importancia de aprender de sus experiencias y, por qué no, seguir sus consejos. Sea esta la oportunidad para que, junto con el compromiso del sector privado, que resulta crucial para el empoderamiento de los consumidores y su confianza en el comercio electrónico, estemos preparados para los venideros grandes retos, siempre en beneficio de los consumidores, que todos sabemos son la esencia del trabajo de todos nosotros y el corazón de la economía de mercado. Al comercio electrónico le llegó su momento, y esto me hace recordar una famosa frase de Víctor Hugo, aquel intelectual francés, que decía algo así como que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento, y al comercio electrónico le ha llegado su momento. Muchas gracias y sigan ustedes disfrutando de este país, de esta ciudad y de este evento organizado por unos valiosos y trabajadores funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchas gracias. Gracias, señor superintendente. Recuerden una vez más que en Twitter estamos marcados como SIG Super y con el hashtag #eCommerceSIG. Estamos refiriéndonos a este evento a través de esa red social Twitter. En Facebook también somos Superintendencia de Industria y Comercio y podemos encontrar comentarios acerca del evento. De igual manera, en SIG TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, próximo domingo 8 de la noche, a través de canal institucional, podrán encontrar varias notas referentes a este evento. Una de las razones por las cuales el uso del comercio electrónico no es aún mayor, sin duda alguna, es la desconfianza. Ya lo habían dicho incluso acá en uno de los paneles. El miedo a no tener de inmediato en la mano lo que ya se adquirió y lo que ya se pagó. Y desde luego, el temor a que nunca llegue. A continuación, Hugh Stevenson, director para la Protección Internacional del Consumidor de la Oficina de Asuntos Internacionales del Federal Trade Commission de los Estados Unidos, con su conferencia titulada El costo económico de los fraudes por Internet para la industria y los consumidores. Thank you very much. Un aviso que voy a pronunciar este discurso en castellano o algo semejante. Buenas tardes a todos. Me llamo Hugh Stevenson de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, la Federal Trade Commission o la FTC por sus siglas en inglés. Y al principio quería decir muchas gracias al superintendente, a mis colegas en la SIC y a mis colegas de los otros países que han participado hoy. Aquí es un gran placer volver a Colombia y participar en este congreso. Y agradezco mucho esta oportunidad de abarcar un tema que para mí, en mi opinión, es sumamente importante para el comercio electrónico. Es el fraude.
Es uno de los retos más centrales para el comercio en América Latina y en el mundo. En primer lugar, quería introducir mi agencia y su papel. La FTC es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos. Esto quiere decir que tenemos hasta 5 comisarios, nunca más de 3 del mismo partido político, y son nominados por el presidente y conformados por nuestro Senado, normalmente para un mandato de 7 años. La agencia fue establecida hace más de un siglo atrás, entonces la SIC es un jovencito en comparación. Regula grandes franjas del sector comercial. De hecho, como la SIC aquí, la agencia más homóloga, nuestra misión incluye la competencia, la antitrust, y la protección al consumidor, y también nos ocupamos de la privacidad como parte de nuestra misión de protección al consumidor. Para cumplir esta misión, la FTC es ante todo un regulador, un organismo de, como decimos en inglés, enforcement, del cumplimiento de la ley. Investigamos y llevamos casos contra empresas grandes y pequeñas y a veces contra individuos. Los casos pueden ser administrativos o bien judiciales. En primer lugar, para proteger a los consumidores, aplicamos la ley orgánica de la FTC. Y esta ley prohíbe prácticas desleales o engañosas que afectan con comercio, unfair or deceptive acts or practices affecting commerce. Y con eso en particular es más relevante, más importante por la mayor parte de nuestro trabajo, la ley orgánica contra las prácticas, en particular engañosas. Nosotros también, como hemos oído de Alejandro por la mañana, tenemos regulaciones y leyes, una variedad más especializadas, pero hoy me enfoco en el fraude y en las prácticas engañosas. Cuando llevamos un caso, los órdenes que obtenemos no solo protegen a un individuo demandante, no somos un ombuds en función, pero protegen a todos los consumidores afectados por las prácticas impulgadas. Y también podemos obtener reembolsos para los consumidores en muchos casos. Pueden ser los consumidores americanos o incluso en unos casos consumidores de otros países. Hemos devuelto millones de dólares también a consumidores en otros países. Unos ejemplos de nuestros casos, reembolsos de más de 10,000 millones contra Volkswagen para Dieselgate. Western Union, más de 500 millones de dólares. Herbalife, 200 millones de dólares. Y en el año pasado, 269 millones de dólares a 3 millones de consumidores reembolsos en unos casos. También tenemos, como la SIC, un conjunto de otras herramientas. Promulgamos reglas, educamos a empresas y consumidores y nos ocupamos de la política del consumo. Es decir, que organizamos congresos como este, hacemos estudios y preparamos informes. Usamos todas estas herramientas para enfrentar, en particular, el reto de que hablo hoy, el reto del fraude. Y ya hemos oído mucho sobre las características del comercio electrónico más relevantes y hemos oído en particular sobre el estado de comercio electrónico en Colombia y Latinoamérica. Y como vemos en unas imágenes aquí y antes también, hay cada vez más computadoras, más smartphones, más métodos de pago, piensan en fintech, más recortes de precio que incentivan al comercio electrónico. Y la velocidad de este cambio, como hemos visto en la diapositiva de Yakira, varía, por supuesto, entre países, pero compartimos cada vez más los mercados
Vemos los compras aquí, por ejemplo, el porcentaje de compras internacionales desde Colombia. Cada vez más modelos de negocios, y hemos oído, y vemos aquí la idea de C2C, entre consumidores, o la economía colaborativa, sharing economy, cada vez más la tecnología también, y en Colombia como en todo el mundo, esta conectividad es sumamente importante, la Internet of Things, la red de las cosas, los sensores, hay muchas maneras en que hay muchos datos que nos conectan a todos. La conectividad digital continúa su incremento sustancial, de hecho, como lo ha dicho el superintendente, es inevitable, ya está aquí. El mercado del comercio electrónico es cada vez más el comercio, porque aparece en varios métodos. Probablemente todos aquí tienen un smartphone o algo así. Es algo que viene mucho. Tengo, superintendente, yo también tengo cifras. Un estudio ha previsto 200 millones de smartphones en Latinoamérica en este año y otro predice hasta 80 mil millones en ventas por comercio electrónico el año que viene. Y estas innovaciones del mercado digital están revolucionando todas nuestras vidas, como también ha dicho el superintendente, trayendo, debemos admitir y reconocer muchos beneficios. A la misma vez, en el comercio electrónico hay oportunidades de hacer tantas transacciones a distancia, incluso transacciones internacionales, con entidades desconocidas, con el intercambio de tantos datos. Y como ha dicho Fidel por la mañana, que hay un sentido en que el consumidor es su alcance del mundo en sus manos, pero también es al revés, que todo el mundo tiene en el alcance todos los consumidores. Y estas características ofrecen oportunidades para nuevas prácticas fraudulentas y engañosas y nuevos retos para combatirlos. En este fraude tiene varios costes, que es uno de los temas. Quiero destacar varios. Primero, obviamente, el perjuicio para los individuos o los consumidores. Y voy a decir más sobre eso. Pero también hay otros, y hemos ido un poco en este panel interesante antes del almuerzo, también es más difícil competir en un mercado contra las otras empresas cuando unos de los competidores usan prácticas engañosas. Y eso también fue una base, una teoría en que se han fundado las agencias de la protección de la competencia. También es difícil ofrecer nuevos productos y servicios, como hemos dicho, cuando los consumidores no tienen confianza en ellos. Quiero añadir aquí un poco, porque en el panel ya ha hablado de la confianza, y hay un estudio interesante que ha hecho la OCDE sobre la economía colaborativa, que enseña y los consumidores y la confianza de los consumidores en 10 países, que quiere decir que también depende del contexto, no es todo o nada, también depende del mercado, exactamente de qué mercado estamos hablando, de la marca y en comparación con el mercado que existe. Por ejemplo, hay los servicios en los apps de los coches, el servicio como Uber, Lyft, etc. Bueno, eso, ¿hay confianza? Bueno, ¿en comparación con qué? Y depende del país. En unos países los taxis funcionan de maravilla. Bueno, no hay tanta confianza. En otros países es, bueno, del punto de vista de nuestros consumidores, más difícil. Por eso este modelo es mucho más atractivo. Hay un efecto de la competencia. También otro coste posible que no he puesto en la diapositiva, pero dado los comentarios antes, otro coste es si nuestras soluciones, propuestas, respuestas socavan la competencia. No quiero que tenemos
un remedio que es peor que la enfermedad. Y también no queremos, como dicho Abelardo, creo, socava la innovación, que es importante, que tenemos soluciones que funcionan. Y estos costes ya fue reconocidos desde hace 15 años en estas directrices de la OCDE, que vemos aquí sobre la importancia de la integridad y la confianza, y por eso la OCDE ha emitido directrices específicamente sobre el fraude y cómo proteger los consumidores en las transacciones transfronterizas. Y entonces, ¿qué exactamente son los perjuicios para los consumidores? Y quiero ofrecer aquí los resultados de un informe que acabamos de publicar sobre las tendencias del año pasado, un informe basado en nuestro sistema de quejas o denuncias o reclamos. Y este sistema se llama el Consumer Sentinel Network, la red Centinela al consumidor. Es una base de datos desde hace 20 años ahora de las quejas reportadas directamente a mi agencia, la FTC, y también a varias otras agencias que son fuentes de datos también. Quería destacar que no es una encuesta, no es una muestra científica, pero aún así se ve varias tendencias. Y también quería destacar que durante los años hemos hecho unas encuestas sobre el fraude, que confirma que normalmente solo un porcentaje muy pequeño de los consumidores reporte una estafa, una práctica engañosa. Eso varía, depende del tipo de la estafa, pero es un porcentaje bastante pequeño. Entonces, cuando vemos los números de los perjuicios de los consumidores, tenemos que multiplicar para dar una idea de la magnitud del perjuicio. Ok. ¿Qué vemos? Un poco de contexto aquí. Aquí vemos el número de quejas en total en el sistema durante varios años. Y obviamente ha subido. Hay varias razones, de hecho, para eso. También somos más eficientes, los consumidores más atentos a los sistemas que hay para informar sobre los fraudes. Aquí vemos los números por tipo al nivel más general, en tres categorías, tres tipos. El fraude, decimos, más el fraude del comercio electrónico y los fraudes vinculados con eso, con el fraude del telemarketeo. También el robo de identidad y también las otras quejas. En nuestro caso, como aplicamos leyes sobre informes de crédito y la colección de deudas, muchas de esas quejas son sobre esos temas. Pero quiero destacar que hay muchas quejas en cuanto a estos dos temas. Yo enfoco en el fraude, pero también hay un sentido, como alguien ha dicho ya, que el robo de identidad para nosotros es un problema bastante importante. Es un tipo de fraude y se puede cometer ese fraude a veces usando los datos coleccionados en la red. Okay, ahora este año vemos 2.7 millones de quejas reportadas directamente a nosotros o a las otras organizaciones que son nuestros socios. Y de eso 1.1 millones en las categorías caracterizadas como fraudes. Y de hecho, de eso, más uno sobre cada 5 ha reportado una pérdida. Es decir, que hay gente que informa de un problema aunque no han pagado dinero. Pero las pérdidas en total, 905 millones de dólares, con una cantidad media de más de $400 cada persona. Y las categorías más grandes de quejas durante el año es la colección de deudas, el robo de identidad y las estafas de los impostores. Aquí vemos los datos en cuanto a la edad
de las víctimas. Y a veces tenemos esos datos, a veces los consumidores no nos dan eso, pero lo que vemos de lo que tenemos es que hay más pérdidas para los más jóvenes, pero una cantidad media de pérdidas bastante más grande para los mayores, en particular de 60, 70 aquí. El problema de las estafas de los impostores, que se ve aquí, imposter scams, es particularmente grave. Bueno, durante los años recientemente, más de 300 millones de dólares perdidos. En cuanto al robo de identidad, la tendencia era más, bueno, del año pasado, más quejas vinculadas con el crédito y menos vinculadas con los impuestos. Alguien ha dado antes el ejemplo del robo de identidad, que se puede vender una casa, o se puede ir a bancarrota. Hay varios ejemplos de este, pero en los Estados Unidos, por lo menos, como tenemos un mercado basado mucho en las tarjetas de crédito en comparación de otros países, eso es una gran parte de nuestro reto de robo de identidad, de que alguien toma sus datos para crear una cuenta para una tarjeta de crédito en su nombre, en su nombre, hasta el momento que hayan comprado el Rolex y usted tiene el problema de hablar con la empresa y en muchos casos en los Estados Unidos hay unas protecciones financieras, pero hay el tiempo que hay que gastar y hay la incertidumbre de cómo va a ir las cosas así. De los impostores o imposter fraud, una categoría muy importante dentro de eso es la estafa de soporte técnico. Alguien haciendo como si fuera soporte técnico a Microsoft o algo, para tomar control de la computadora de un consumidor. Y hemos visto eso en particular vinculado con la India, básicamente, que hemos llevado unos casos y colaborado con otras agencias en combatir este problema en particular. Otras categorías de los impostores, simulando un agente del gobierno llamando para recaudar los impuestos. Tiene que pagar ya o la policía va a estar ya a su puerta en media hora, cosas así. Y ahora es una estafa que se puede disimular el número de teléfono. No dice que está en otro país, dice que está cerca. La gente puede decir, bueno, y ya sabe que su casa es azul, porque se puede ver en Google Maps, en Google Street View, y cosas así. Entonces, hay cambios de este tipo, es una tendencia muy, muy difícil. También hay estafas simulando un amigo, un miembro de la familia en apuros. Necesito ya dinero porque está en busca o lo que sea. Okay, aquí vemos las categorías de fraude por cantidad perdida, las 10 primeras. Y por ejemplo tenemos, bueno, es difícil aún para mí para leer. Entonces son impostores, las loterías, las inversiones, las compras en línea, las oportunidades para empresas, para hacer su propia empresa, las vacaciones y viajes y todo eso, tiempos compartidos, y los servicios sobre Internet. Entonces hay varias categorías y también no se puede ver, pero en teoría se puede ver el método de pago y el método de contacto a los consumidores. Por ejemplo, el método de contacto para los impostores muy a menudo es una llamada por el teléfono, porque eso da la urgencia. Hay que hacer algo ya. En comparación, por ejemplo, otros que son por spam o en la red. En cuanto al método de pago, y hemos oído unos comentarios sobre los métodos de pago, hay unos que son muy populares. Las transferencias bancarias o las transferencias
financieras como de Western Union o de MoneyGram. Y también hay las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito en particular vinculadas con la red, las transferencias, porque hay el reto de que alguien ha explicado muy bien por la mañana, la idea que un problema es robar el dinero y el otro problema es no tener que devolver el dinero. Y con las transferencias de dinero es mucho más difícil recuperar. Y alguien ha hablado quizás aquí de las protecciones mínimas quizás que necesitamos. Es un reto porque cuando pensamos en las varias maneras de pago, no todos son iguales. Y el ejemplo es que si pago con efectivo, bueno, ¿cómo voy a recuperar el efectivo? No hay protecciones vinculadas con el efectivo. Si pago algo con una transferencia bancaria a un banco en otro país, ¿cómo voy a recuperar eso? En comparación, por lo menos en los Estados Unidos, las protecciones para las tarjetas de crédito son bastante fuertes y por eso los consumidores tienen un nivel de confianza en ese y eso es una parte del puzzle aquí, creo. Y de hecho hemos llevado un caso mencionado contra Western Union con este reembolso para el uso de la empresa de este modelo vinculado con varias estafas. Es un choke point, es un sitio donde podemos buscar un remedio para proteger a otras. Aquí se ve unas de nuestras iniciativas educativas. Otros ejemplos de los fraudes que encontramos, tiempos compartidos en unos países en particular, son bastante importantes. Otro ejemplo, el estafa decimos IRS, imposter. IRS es la unidad de nuestro gobierno que recauda los impuestos. También que he mandado dinero, pero demasiado, puede devolverme una parte y luego el banco dice que nada, el dinero que ha aparecido en su cuenta no era su dinero. Entonces eso se fue y también el dinero que el consumidor ha devuelto al estafador. Y en estos fraudes hemos visto varias conexiones con otros países desde hace muchos años. Yo hay un sentido en que soy un hombre del siglo pasado y he empezado con en el fraude del telemarketeo en los años 90 y con Canadá en particular. Hemos visto muchos estafas. ¿Y por qué? ¿Porque los canadienses son malos? No, yo de origen soy canadiense, entonces eso no puede ser. Pero un desafío, un reto es cuando hay una barrera, decimos que no hay barreras. Bueno, no hay barreras para las empresas, pero para las agencias gubernamentales sí, no hay barreras y por eso es importante para los estafadores es una ventaja tener este tipo de barrera. Hemos visto los delincuentes en otros países, a veces las víctimas en otros países o en muchos países. A veces tenemos en nuestro país el delincuente o la empresa, a veces tenemos el dinero, a veces tenemos la información sobre el sitio web que alguien está usando desde Ucrania o desde cualquier país en el mundo. Es difícil aún determinar de qué país proviene una estafa. Y en un ejemplo, tenemos muchos consumidores. Hay una estafa vinculada un poco con Jamaica, sí. Unos consumidores dicen que, bueno, estafador era de Jamaica. Pero hay otros que no sabía, pero cuando se ve el número de teléfono, es un número de teléfono de Jamaica. Entonces, cada vez más vemos casos donde ni siquiera los consumidores saben exactamente
dónde está la empresa o dónde están, quién es la empresa y dónde está. Y hemos investigado muchos casos, ya hace muchos años, bastante más de 100 casos donde había vínculos de algún tipo con otros países. Entonces, hemos descrito el reto, o los retos, que es la respuesta. Aquí ya he dicho algo sobre la OCDE y las directrices ahí, pero las directrices de la OCDE reconocen la importancia de las agencias de tener las facultades de investigar y tomar medidas contra el fraude, como se ve aquí. Y este es, quizás se ve aquí más, hubiera debido decir que hay un estándar en las directrices de la OCDE y también se ve en las directrices de las Naciones Unidas que la meta es un nivel de protección que no es menos de lo que tenemos. No quiere decir exactamente lo mismo, pero que hay un nivel de protección en concreto. Por eso tenemos que tener las agencias, las facultades y autoridades de proteger a los consumidores. Y en particular, las directrices dicen contra las prácticas fraudulentas e engañosas. Y eso es muy importante también porque hay muchos desafíos, ¿no?, en cuanto a la protección del consumidor. Y hemos oído también hay cosas más sutiles en cuanto a la protección del consumidor. Pero también hay millones de problemas que son de prácticas engañosas. Y todos los países, no hay un país que es un amigo de prácticas engañosas, que todos tenemos una ley que prohíbe las prácticas engañosas. Pero el reto es que sí podemos hacer algo. Y creo que la valoración de Fernando ha dicho que los otros toman el ascensor y nosotros tomamos la escalera. Hay un sentido que es demasiado generoso, en que a veces pienso como si nos quedamos en el mismo piso discutiendo las buenas prácticas para ascensores, que tenemos que adelantar el proceso para tener las facultades de manejar por lo menos los problemas más graves. Y no podemos enfrentar esos problemas mucho más difícil cuando hay reglas y leyes que son distintas y hay varios problemas con cooperación en ese sentido. Estas son las directrices del 2015 de las Naciones Unidas y también el tema de mejorar la cooperación y en particular las atribuciones para investigar, si quiere ser obtener y cuando procede compartir información y pruebas pertinentes. Eso es decir, si el fraude está en todas partes, si las pruebas, evidence, están en todas partes, es imprescindible cooperar para hacer cumplir la ley. Alguien en Latinoamérica, pero no en Colombia, me ha dicho, bueno, la única ley que se cumple es la ley de gravedad aquí. Y eso aplica en un sentido, creo, en este ámbito de la cooperación internacional, que si no se puede hacer cumplir la ley, la norma, es muy difícil y es lo que pasa en el mercado si no hay la facultad. Y también las directrices ahí destacan el papel en particular de combatir las prácticas engañosas. Y en 3 directrices en la OCDE han recomendado sobre la cooperación internacional en la cumplimiento de la ley. En 2003, en cuanto a la protección de consumidores, en la protección contra el spam,
y las leyes que protegen la privacidad, y son principios muy semejantes en todos los tres. Y vuelve cada vez más relevante. En principio ha sido un tema importante desde hace muchos años, con retos y respuestas semejantes en varias maneras en cuanto al fraude y a la privacidad. Los principios de estas directrices son muy similares. La mejora de los marcos domésticos, primero, doméstico. Y eso no es la ley sobre lo que se puede hacer las empresas, pero lo que se puede hacer las agencias gubernamentales. Y en particular, permitir investigaciones y permitir la cooperación transfronteriza. Lo que hemos visto a veces es que hay agencias que no se puede hacer nada si no tienen un víctima. Y creo que nuestro colega de Perú ha dicho, por ejemplo, que ahí sí se puede, si hay un víctima ahí, pero hay agencias que no. Y otras agencias tienen que tener, para tener competencia, tienen que tener la empresa en el país. Y es muy difícil porque a veces no sabemos al principio y a veces no hay nadie que se puede hacer todo en un caso. Tenemos que cooperar y tener la facultad de hacer algo y tener la facultad de compartir la información. Aquí la mejora del marco doméstico es nuestra experiencia con la ley que se llama la US Safe Web Act, sobre como mejorando nuestras facultades, en particular para combatir el fraude, el spyware, el spam, y eso aplica a nuestra misión de protección al consumidor. Y aquí se ve, es una ley de 2006 originalmente. Y en particular se puede dar más asistencia e intercambio de información, más intercambio de quejas, más asistencia e información a las otras agencias con que trabajamos, y también podemos tener como no me acuerdo de la palabra, una persona de otra agencia como la SIC, creo que ha mandado una persona o otras agencias para quedar con nosotros un rato, porque es bastante difícil trabajar con otras agencias en otros países. Y creo que Mónica ha dicho antes que hay este problema de cómo se puede trabajar con las otras agencias cuando hay diferencias. Y entre las agencias latinoamericanas hay diferencias, pero aún más con agencias en otras partes del mundo. Nuestra experiencia, hemos trabajado mucho con los canadienses, el sistema es muy semejante, pero aún así hay desafíos de trabajar con otra agencia en otro país. Esto es en particular lo que podemos hacer. Los datos procurados por mecanismos más formales, y podemos investigar por parte de la otra agencia, no solo por nuestra parte, por nuestra investigación, pero por parte de las otras agencias. Y aquí hay eso es sobre la autoridad de tomar medidas cuando las víctimas están en un país o el conducto social está en un país. Unos ejemplos de la cooperación en concreto con nuestros colegas en Canadá. Ellos han llevado un caso contra varias empresas, pero un tercio partido, una empresa que no era uno de los demandantes, estaba en los Estados Unidos con las pruebas llaves para el caso. Entonces nosotros hemos usado un abogado para tomar evidencias de la empresa, y después nuestros colegas homólogos en Canadá han obtenido reembolsos de
de más de 15 millones de dólares canadienses. Pero aún así, aquí hay otro ejemplo de correlación con la Policía Nacional Española, más de 100 personas detenidas, un resultado de la compartición de datos por parte de la FBI, la FTC y varias otras agencias. En este ejemplo hemos cooperado con colegas en Nueva Zelanda y Australia. Hemos llevado un caso contra unos demandantes en Canadá y St. Kitts. Un caso donde se decía que la red puede ser responsable para mandar miles de millones de mensajes de spam. Este caso, solo este caso. Al nivel internacional, hemos trabajado con muchas agencias extranjeras, incluyendo la SIC, para combatir el fraude. Y hay redes, hay la red del ISPEN, de que hemos oído ya algo, y esas son las agencias de protección al consumidor. Hay también un grupo de trabajo internacional, el International Mass Marketing Fraud Working Group, este grupo contra el fraude de marketing masivo, que incluye agencias de protección del consumidor y también agencias policiales, porque el fraude es un problema también para las agencias policiales. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, bueno, he mencionado la Policía Nacional, también la Royal Canadian Mounted Police en Canadá, bueno, no sé cómo se dice en español, pero los Mounties, y también otras agencias policiales. En un ejemplo de cooperación de muchas historias, también quería destacar, es este sitio web de econsumer.gov, donde los consumidores de todas partes pueden reportar en línea estafas internacionales. Está en 8 idiomas y tenemos, creo que ahora, 30 y algo agencias de protección al consumidor que son socios, y varias agencias que pueden acceder a los datos. De hecho, el proyecto tiene el sitio web público, también tiene un sitio seguro donde las agencias con un papel de cumplimiento pueden acceder a los datos de este sitio. Las quejas, el número de las quejas aquí no es muy grande todavía, pero es un ejemplo de cómo se puede compartir los datos. En este caso, hemos podido compartir las quejas que vienen aquí, que no hay los mismos problemas de compartir los datos cuando está compartido desde el principio, decimos. Y ahora creo que, si hago clic ahora, este es un vídeo para... Tú vives aquí, pero fuiste estafado por alguien de otro país aquí. Repórtalo en econsumer.gov. econsumer.gov es una red global de agencias de protección al consumidor. Cuando reportas una estafa ante esta red, la información puede ser utilizada por cientos de autoridades en todo el mundo para combatir estafas internacionales. Por lo tanto, si te ocurre algo así... Hago compras en línea muy a menudo. El vestido que compré nunca llegó, pero igual me lo cobraron. Me llamó alguien diciéndome que había ganado un sorteo con un premio por unas vacaciones gratis. Realicé una transferencia de dinero supuestamente para pagar los impuestos. Todavía sigo esperando que me llamen. Estaba buscando en internet un trabajo cuando apareció en la pantalla una oferta laboral en el extranjero, pero había una trampa. Según ellos, tenía que pagar cargos por adelantado para que mi solicitud fuera procesada. Se realizó el pago, pero nunca recibí noticias acerca del trabajo. ¿Te ha pasado algo parecido? En caso afirmativo, reporta la estafa en econsumer.gov. Allí aprenderás cuáles son los pasos que puedes seguir para protegerte frente al fraude internacional. Y a la vez ayudarás a las autoridades de protección al consumidor a realizar investigaciones y prevenir otras estafas internacionales. Porque al reportar una estafa, puedes hacer un mundo de diferencia.
tú vives aquí. Creo que con una vez vale. Y eso es un ejemplo que tenemos en inglés, español, francés, coreano, con subtítulos en turqués. Y es un ejemplo de enfrentar en términos concretos este reto de cómo se puede cooperar las agencias. Y es un desafío que necesitamos tomar muy en serio. Y como hemos visto con el panel de antes, ya es el momento, como ha dicho también el superintendente. Una cosa creo que hay cosas que ya podemos hacer, porque hay que pensar en exactamente lo que tenemos que hacer, pero unas cosas que es más una cuestión de implementación que de política son, por ejemplo, las directrices, las ideas que hemos visto en la OCDE. Hay un consenso con eso, creo que está reflejado también en las directrices de la ONU, cosas que podemos hacer en cuanto a las facultades, las autoridades que tenemos. Fidel ha preguntado, buena pregunta por la mañana, necesitamos más leyes. Bueno, y eso es una pregunta muy importante, porque a veces enfocamos en si necesitamos más leyes sobre el conducto y todo eso, pero creo que Roberto Ramos ha puesto el dedo en la llaga antes en que hay distintos desafíos aquí. Hay las empresas que son en todas partes, que son grandes, que se puede encontrar la empresa. También hay las empresas que son más difíciles, que son más pequeños. También hay un académico que se llama Peter Swire, que ha escrito en el contexto de la privacidad un artículo sobre los ratones y los elefantes. Y hay otras empresas que son otros animales, quizás entre los dos, pero la idea es que hay retos distintos y depende, en particular en el fraude, que cómo hacer cumplir la ley si el delincuente está en otro país. Por eso quería destacar otra vez la importancia de implementación de estas directrices por más países. Espero que haya dado una idea de la magnitud de los retos que enfrentamos, y la cooperación internacional siempre tiene que superar barreras, pero hemos visto que también hay un coste que no podemos lograr un ambiente de cooperación para proteger a nuestros ciudadanos. Y creo que es imprescindible en este nuevo mundo de comercio electrónico. Y por fin agradezco mucho la SIC, el superintendente, por su liderazgo, por organizar este evento, que creo que es importante y creo que es un tema que necesitamos seguir. Muchas gracias. Agradecemos a Hugh Stevenson por su conferencia. El comercio electrónico, sin lugar a dudas, ha sido un motor de innovación empresarial y por eso día a día crece la oferta. En este caso, las páginas de Internet. Sin embargo, de muchas de ellas no conocemos nada, no sabemos cómo actúan, pero están al mismo alcance de las plataformas. El panel que viene a continuación se llama Naturaleza de los establecimientos en el comercio electrónico. ¿Qué distinguiría una plataforma de comercio electrónico de un portal de contacto? Lo integran Victoria Birbiescas Calvete, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico de Colombia, Ricardo Andrés Henao Arango, gerente de comercio directo del Grupo Éxito, y Juan Pablo Alvarado, VP General Counsel de Head of Legal de Despegar.com. Moderará el panel María José Lamus Becerra, directora de Investigaciones y de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
Está también sumado al panel, para bien de este congreso, el señor Roberto Ramos, director de Alianzas Estratégicas de Atrápalo.com. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a los panelistas por haber aceptado nuestra invitación a este tema que vamos a abordar. Es una hora pesada, pero creo que es un tema muy importante que nos compete tanto como autoridades como consumidores que somos. Tenemos en este panel, yo creería que el sector más importante de comercio electrónico presente en el mercado nacional. Y por eso con ellos queríamos tratar un tema muy importante y es: ¿cuál es la diferencia en los establecimientos de comercio cuando nos encontramos frente a una plataforma de comercio o a un portal de contacto? ¿Realmente los consumidores saben a qué se enfrentan? ¿Realmente nuestros consumidores diferencian cuándo está frente a una opción de comercio electrónico de la otra? Entonces, de cara a los derechos a los consumidores y de la información que requieren los consumidores para tomar decisiones de consumo responsables, los invitamos para que discutamos ese tema. Antes de iniciar nuestra charla, quisiera mostrarles un video, un cortísimo. Este abrebocas nos serviría para decir que los consumidores de comercio electrónico día a día están enfrentados a dinámicas de mercado, a conectividad, a variedad en la oferta de productos o servicios, pero también que buscamos, lo que hemos dicho en la mañana del día de hoy, confiar. Buscamos confiar en los proveedores, confiar en los medios de pago, confiar en los mecanismos de entrega de los bienes, pero adicionalmente los consumidores buscan, y la ley colombiana lo establece, poder ejercer su derecho de retracto y saber ante quién reclamar. Y es por eso que en este momento le voy a dar la palabra a la doctora Victoria Briviescas para que desde la óptica, desde la visión de la Cámara de Comercio Electrónico colombiana nos cuente brevemente cuál es la percepción. Muchas gracias. ¿Tenemos la presentación? Bueno, pues primero agradecerles a ustedes que nos dejen compartir estos minutos, saludar muy especialmente a la doctora María José, al doctor Fidel, quienes elevaron esta invitación a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, institución gremial en la cual ostento el cargo de presidenta ejecutiva. Saludo especialmente a Roberto, a Juan Pablo, a Ricardo, mis compañeros de panel. Y bueno, tengo una mini presentación. Listo. ¿Se complicó? ¿No? Bueno, ¿se abre? Ok. Tecnología. ¿Lo abrió?
Bueno, tenía prácticamente 3 slides, pero se los voy a compartir, no hay una ayuda gráfica. Y yo pienso muchas veces por temas de generación, yo hace más de 25 años, cuando hubiera concebido que en un portal de contacto en internet hubiera podido tener esa facilidad de acceso a la información de un vendedor, de un producto, y en el caso contrario, siendo una potencial vendedora, haber podido tener esa facilidad de colgar una información, anunciar sobre un producto, sea un bien o servicio, y por ende darle esa gran oportunidad o facilidad a un usuario que estuviera interesado en mi producto de tener el acceso a la información y felizmente cerrar un negocio. Entonces, ya. Bueno, tenía un GIF para la primera frase mía de mi anécdota en reminiscencia, que hoy día muestra una felicidad para mí especialmente, de tener esas facilidades en internet y en un portal de contacto. Cuando hablamos, por favor, cuando hablamos de un portal de contacto, cuando hablamos de un portal de contacto, vemos que definitivamente ha sido un motor fundamental para el desarrollo del comercio electrónico a nivel nacional, internacional, y en Colombia nos basamos en la actividad del contrato de corretaje, que está comprendido en el Código de Comercio y que finalmente lo que facilita es el contacto entre el vendedor y el comprador. Este portal de contacto debe contar con una información absolutamente suficiente y clara relacionada con el vendedor o el anunciante para que el comprador tenga esa accesibilidad y pueda tener la identificación del vendedor y los datos de contacto. También ese portal de contacto debe definir unos criterios de elegibilidad y moderación, ellos muy objetivos y generales, de tal forma que se pueda ejercer un derecho de igualdad y no se vaya a incurrir en una práctica discriminatoria frente o entre los anunciantes. Es así como tenemos ejemplos de criterios que es precisamente abstenerse de recibir un anuncio de un producto que esté prohibido por la ley o por la legislación. Podemos también ver pues que debe haber una información absolutamente satisfactoria y clara en ese portal de contacto y poderle entregar esa facilidad al comprador. Cuando revisamos lo positivo que tiene este portal de contacto, estos aspectos, pues definitivamente le da una accesibilidad interesantísima al comprador sin trámites y sin burocracia, de tal forma que el mismo vendedor, que es un consumidor, puede tener estos anuncios referentes a prestación de servicios profesionales, de mano de obra, también bienes de segunda y pues algunos otros tipos de servicios y también de bienes que de alguna forma le facilitan esa relación de consumidor a consumidor. Cuando evolucionamos a las características de la plataforma de comercio electrónico, ahí que vemos que esta plataforma está ofreciendo servicios o bienes que son diferentes y por ende pues van a tener que ejercer unas responsabilidades diferentes frente al consumidor y garantizar definitivamente todos los legados de las protecciones hacia el consumidor. Pero pues finalmente para ese consumidor es
una facilidad que una plataforma de comercio electrónico le esté brindando los diferentes servicios de la cadena de valor, que le da una calidad en la prestación del servicio, le da una tranquilidad y pues estos servicios pueden estar relacionados con el pago, con la logística y pues ahí hay una relación supremamente interesante hacia el consumidor y la plataforma de comercio electrónico. Finalmente quiero dejar sobre la mesa pues un mapeo que desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico hemos percibido en relación con las buenas prácticas. Las buenas prácticas se están diseñando e implementando por las plataformas de comercio electrónico de forma particular. En esas buenas prácticas, yo digo, no soy abogada, soy ingeniera, que son mejores prácticas, los abogados me corrigen constantemente, son buenas. Para mí son mejores porque identifican oportunidades de mejora y mejoran esas prácticas. Entonces, las implementan, les dan una planificación y un chequeo de cómo están funcionando hacia el consumidor y de alguna forma están trabajando un mecanismo de competencia y un nivel de supervivencia en el mercado. Otras plataformas que están chequeando cómo funciona esa implementación de buenas prácticas, las asumen, las toman, las implementan y así la relación hacia el consumidor cada vez es mucho mejor. El consumidor de comercio electrónico y el que tiene relación con este tipo de plataformas es muy sensible y tiene una percepción muy alta, un umbral muy alto sobre el tema de confianza y sobre el asunto de cumplimiento. Entonces, estas plataformas al implementar las buenas prácticas, lo que está haciendo es pues constantemente depurando y configurando para mí una real autorregulación. Esta real autorregulación se identifica de esta forma porque no ha habido intervención del regulador del Estado y llega a trabajar constantemente una mejora hacia el consumidor. El consumidor es el protagonista del comercio electrónico y al final del día es el que va direccionando estas actividades y estas buenas prácticas. Sabemos que estos comportamientos al final del día, en caso de infringirse, pues tendrán una sanción, un reproche, un desprestigio, una falta de reputación. Luego, para nosotros es muy importante el ejercicio que hoy algunas de las plataformas en el país están generando. Muchas gracias, doctora. Victoria, muchísimas gracias. Creo que Victoria ha hecho un planteamiento bien importante para la pregunta que les voy a hacer en este momento a Ricardo. Vamos a empezar con Ricardo, Juan Pablo y Roberto. Nos preguntamos entonces qué debería saber un consumidor frente a una plataforma de comercio electrónico o un portal de contacto, o si ustedes consideran que desde la perspectiva del consumidor resulta trascendente la distinción entre uno y otro. Ricardo, ¿me podrías? Buenas tardes a todos, muchas gracias a la superintendencia por la invitación al Grupo Éxito. Para nosotros pues es muy importante el cliente, es nuestro jefe, está en el centro de la organización y digamos que todo este tipo de foros para nosotros es supremamente valioso para construir un e-commerce que hoy ya muestra pasos de animal grande y que en los próximos años es donde definitivamente se va a hacer todo el comercio y los servicios en Colombia. Nosotros, con la pregunta que nos hace María José, a ver, el Grupo Éxito estamos jugando en e-commerce hace más de 20 años, nacimos en el año 98 y empezamos con todo el modelo de marketplace en el año 2015. Nosotros pues, sabiendo pues que es el normal desarrollo del e-commerce y con los grandes jugadores que hay en el mundo, sabemos claramente que es un modelo que teníamos que entrar. Entramos hace 3 años y claramente desde el primer momento hemos sabido que así se llame marketplace, para un cliente tiene que ser, como lo decimos, transparente.
¿cierto? Está comprando un producto en nuestros sitios, en éxito.com, en carulla.com, en los diferentes portales que tiene la compañía. Sabemos que el gran secreto de un marketplace, por lo cual uno es interesante para los vendedores, es por el tráfico que tiene. Nosotros pues este año vamos a tener casi 55 millones de visitas ya a nuestros sitios, por las marcas que generan ese respaldo y por unas pasarelas de pago que den seguridad al cliente a comprar. Entonces claramente sabemos que cuando uno como cliente, cuando nuestros clientes están escogiendo un producto, sienten que la marca donde lo están comprando les genera confianza y les genera seguridad. Para nosotros, como lo dije arrancando la intervención, el cliente es lo primero, sabiendo que el modelo Marketplace tiene unas implicaciones distintas, como lo dijo Victoria en su introducción. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Sentimos que sí es algo que se debe regular. Es más, hemos sido proactivos desde nuestra compañía con la superintendencia en tener un terreno claramente rayado frente a nuestros clientes. Somos absolutamente exigentes de los vendedores que juegan dentro de nuestro marketplace. Hoy tenemos 800 vendedores, tenemos que cerrar el año con más de 1.500 y con más de 300.000 productos ya de vendedores. Cuando uno ya tiene una exposición de 300.000 productos, digamos que hay todo tipo de riesgos, pero sabemos, como pregunta María José, qué hacer para generar esa confianza. Nosotros somos inclusive más exigentes con los productos que tenemos en el marketplace que hasta con los productos que tenemos propios con nuestros proveedores. Entonces, pues como llegando al tema, María José, nosotros hoy tenemos en nuestro sitio 100.000 productos, exactamente mitad y mitad, 50.000 productos de marketplace y 50.000 productos propios. Cuando nuestros clientes entran al sitio, los productos están juntos. Claramente le ponemos al cliente una señalización que le decimos en las fichas del producto: usted está entrando, usted está adquiriendo un producto que es de marketplace, esto es de un vendedor, de un tercero. En la ficha claramente lo dice. Cuando el cliente ya toma el producto, toma la decisión, le sacamos un pop-up en el sitio diciéndole: usted es consciente que está comprando un producto del modelo marketplace, y le decimos cinco temas que debe tener absolutamente claros pues porque está haciendo una transacción con un modelo que es muy nuevo en Colombia. Pero eso no significa que como compañía estamos evadiendo responsabilidades, sino que claramente estamos llevando al cliente de la mano diciéndole que es un producto donde nosotros estamos siendo parte de ese tráfico por donde estos vendedores están vendiendo, que esos vendedores responden por lo que están vendiendo, pero que nosotros como marca estamos ahí acompañándolo en caso de que los vendedores no le respondan. Entonces, como cerrando esta primera pregunta, nosotros sentimos que tenemos que ser absolutamente claros con los clientes. Este año nosotros pues en nuestro canal ya vamos a vender más de 100.000 millones de pesos por marketplace. O sea, ya son cifras que cuando uno lo traduce en órdenes, son muchas órdenes, es mucha exposición frente a nuestros clientes y tenemos que ser absolutamente responsables y cuidadosos. Gracias, Ricardo. Muy interesante la postura de Ricardo desde la óptica del Grupo Éxito, toda vez que, como Ricardo nos contaba, tienen la doble condición. Tienen una condición de marketplace, pero también tienen una comercialización directa de sus productos en la que le informan a los consumidores. Entonces la conclusión sería para ustedes que no importa la diferenciación, siempre sea transparente la información que le están dando a los consumidores y ser responsables. Pero ahora me gustaría oír la opinión de Juan Pablo, toda vez que Despegar tiene solamente una condición, marketplace. ¿Cuál sería la posición o la respuesta de ustedes, Juan Pablo? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo represento a Despegar. Y antes que nada, bueno, como todos han dicho, quiero agradecer a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia la invitación. Creo que son ámbitos muy interesantes y piolas donde el sector privado participe para escuchar lo que está pensando el sector público, para dónde están viendo, en este caso, el e-commerce del lado de la regulación, y también desde ahí entender mejor muchas cosas o regulaciones que se van emitiendo y entablar un diálogo público-privado. Ahora estamos en el e-commerce, si bien
hay millones y millones de transacciones, claramente está en una etapa incipiente y donde estoy convencido que el sector público y privado juntos vamos a poder traer mejores regulaciones, no digo si más o menos, pero mejores, y que esas regulaciones lleven a tener una igualdad de condiciones para todos los jugadores de la industria en particular. Yendo a tu pregunta de diferencia entre portal de contacto, plataforma, nosotros Despegar somos una plataforma, pero al final del día un consumidor entra a una página web, a un sitio, no sabe si es un portal de contacto o una plataforma, entra a un sitio, obviamente entra y transacciona con más o menos confianza, depende de la marca que está atrás, claramente. Pero no está pensando esto portal de contacto, entonces esa página no va a responder ante un problema, es una plataforma, sí va a responder. Para mí, siendo consumidor, es lo mismo. Lo importante es que la responsabilidad tanto del portal de contacto como de la plataforma sea la misma, que la responsabilidad frente a de una plataforma local con una plataforma que opera del exterior o un portal de contacto que opera del exterior sea la misma, que las leyes sean iguales, que no puede ser un poco, si vamos antes del mediodía, antes del almuerzo, tomo los 4 o 5 minutos acá del señor que dijo y suscribo totalmente. No es un tema de regular más o menos, es un tema de regular lo mejor posible para poner igualdad de condiciones para todos. ¿Qué pasa? En el caso nuestro, estamos acá en Colombia, una empresa local instalada, aproximadamente 500 empleados, y así operamos en toda Latinoamérica. Atrápalo, 100 personas acá, mencionabas, lo mismo. Y estamos sujetos y cumplimos con las normas locales. Competimos con otros del mercado, de la industria, que operan desde afuera. Donde las autoridades, no pasa en Colombia, pasa en todos los países donde estamos, donde las autoridades les resulta más fácil. Y entiendo las complicaciones de ir y después buscar al portal de contacto o a la plataforma que está en el exterior. Lo entiendo. Pero al final del día, uno viene al país, se instala, genera empleo y compite en desigualdad de condiciones con todo lo que ello trae de somos menos competitivos. Entonces el precio que podemos llegar a ofrecer frente a un consumidor puede ser peor que el que ofrece un tercero que opera desde afuera por una cuestión de costos. Entonces, creo que es algo a discutir, a conversar y a seguir poniéndole cabeza, y creo que la solución va a venir mucho de la interacción de lo público y privado y a ver cómo actuar y atacar ese tema. Yendo a tu pregunta puntual, no creo que el consumidor entienda la distinción entre portal de contacto y plataforma. Muchas gracias. Roberto. Vale, pues más o menos yo en la línea que decía Juan, yo creo que no tiene que entenderlo, que no lo entiende, y que es que además no se lo tenemos ni que pedir que lo entienda, ¿no? Al final es un portal en el que entra, él compra y él transacciona. Y no tenemos, si a mí me haces la pregunta, yo mismo tampoco lo sé diferenciar muy bien, ¿eh? Es decir, yo me pongo a pensar y digo, Atrápalo, me identificaría más como plataforma, pero en función de qué producto, en un momento soy portal de contacto, ¿no? Una de las cosas que tiene Internet es que muchas veces el proveedor es competidor, luego se convierte en cliente. O sea, entonces, esta mezcla que tenemos es lo mismo, ¿no? Entre plataforma y portal de contacto, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia, y es que no de cara al consumidor, sino de cara a cómo nos identificamos una empresa. Y es, la plataforma se tiene que meter en un rubro, ¿no? En nuestro caso somos agencia de viajes. Y como somos agencia de viajes, cumplimos una ley muy clara, muy escrita en cada país. Y si no la cumplimos, ahí están las autoridades para sancionarnos. Sin embargo, el portal de contactos no sabemos dónde se mete, no se ubica. ¿En qué rubro están? Cada uno donde quiera, ¿no? Entonces, yo os pongo un ejemplo bastante visual, ¿no? Mundo aéreo. Un cliente, un comprador, compra un billete de avión, entra por un portal de contacto, de ahí llega una agencia de viajes, esa agencia de viajes le vende un boleto con Avianca para el mes de octubre. Casualmente los pilotos de Avianca se ponen en huelga. ¿Contra quién vamos? No vamos contra Avianca. El usuario a quién exige. Y ojo, en la línea de viajes éxito,
Nosotros queremos que nos exijan y para eso estamos nosotros, para dar la cara de cara al cliente. Pero, sin embargo, en esa cadena de suministro, la línea aérea sale salpicada, la agencia de viajes o plataforma sale salpicada y el portal de contactos, ahí no pasó nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un tema de decir, como es una figura nueva que no está legislada, bueno, pues ahí es un terreno libre. Los demás, como estamos en un rubro, pues bueno, tenemos que atenernos unas normas que, ojo, las tenemos que respetar, pero bueno, hay muchas veces que nos mantienen fuera de la competitividad por tener que mantener esas reglas del juego. Gracias, Roberto. Sí, muy interesante la posición, que definitivamente lo que podríamos y lo que concluimos definitivamente es que los consumidores no diferencian, y si diferencian no deberían tener un interés particular en saber cuál es la opción de comercio electrónico que están tomando. Lo que sí tienen que tener claro, y de cara a las autoridades, no solamente de cara a las autoridades de consumo, sino a la responsabilidad de los proveedores, es que hay ante quién reclamar y responder, y debemos ser transparentes a los consumidores. Creo que sería la primera gran conclusión de la primera pregunta de este panel. Les agradezco muchísimo. Viendo esto, ya no estamos pues en la discusión de si es un portal de contacto frente al consumidor. ¿Ustedes creen que en los portales de contacto existen criterios de elegibilidad al momento de escoger quiénes pueden pautar o ofrecer los productos o los servicios? Es decir, ¿podrían reservarse el derecho de permitir que alguien paute en las plataformas? Empezamos con Roberto. Por supuesto que lo hace. Esto es ley de oferta y de demanda, y el que más paga aparece, y si no aceptas sus reglas de juego, desapareces. Y sus reglas de juego, como las de cualquier empresa, va en base a cuánto me pagas tú, cuánto me paga el otro. Si el otro me paga más, tú te quedas fuera. Y por supuesto ellos tienen toda la potestad, y ojo, así debe de ser, para decidir quién participa y quién no participa. ¿Solamente por criterios de oferta y demanda o existen otros criterios? Bueno, el criterio es precio. Okay. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por llevarte un clic y cuánto no estás, o hasta dónde no te salen las cuentas? Ese es el criterio. Gracias. Yo ahí también agregaría de que también qué tipo de proveedor tenés dentro de tu plataforma, porque si es un proveedor que no cumple, no lo quiero tener adentro de mi plataforma. Si es una línea aérea que cada 15 días reprograma sus vuelos, cancela, no es alguien con quien quiero estar haciendo negocios. No solamente está, creo que Roberto coincido, el tema de oferta y demanda, también si es un proveedor que cumple o no con lo que está ofreciendo. Un hotel te ofrece un producto, un hotel espectacular, después llega el consumidor y se encuentra dice que es 5 estrellas, se encuentra con 2 estrellas, no es el tipo de hotel que queremos tener, por lo menos en Despegar, y tampoco en Atrápalo. Creo que hay un poco más de solamente precio, que obviamente es el driver principal, pero si pensamos en el consumidor, y es un foco fuerte en nosotros en Despegar, lo que buscamos es que todo lo que ofrezcamos se cumpla y que no engañemos a nadie, porque al final del día la regulación o no regulación, el mismo consumidor te regula, porque lo que buscas es que te vuelva a comprar una vez, que te compre 2, 3 y cada vez más. Entonces, al final del día el mercado te regula y así le vas a dar mucho más sustentabilidad a la compañía. Ricardo, ¿quieres dar tu opinión? Vale, José. Nosotros, como lo decía ahorita, hoy tenemos 800 vendedores, grandes, distribuidores, medianos, pequeños, familiaempresas, formales, otros no tan formales, pero el criterio es absolutamente exigente, porque al final sabemos que ese vendedor, si tiene un producto malo, normalmente el cliente no dice ese producto es malo, sino yo solo compré el éxito y ese producto malo. Entonces, ¿qué criterios? Hacemos todos. Somos más exigentes que con un proveedor, como les decía ahorita. Para nosotros, ¿qué es un proveedor? Por ejemplo, para pedirle documentos a Samsung, le pedimos muchos documentos para que sea proveedor nuestro. Para pedirle documentos a un vendedor, le pedimos inclusive más papeles que a un proveedor.
¿Por qué? Porque pues, en el país que vivimos hay altos riesgos de lavado de dinero, de muchas cosas pueden pasar. Entonces el grupo es absolutamente cuidadoso en eso. Los pasamos por todos los análisis de lista Clinton, análisis del tema de riesgo financiero. Y una vez pues vemos que el producto que nos están ofreciendo lo necesitamos dentro de nuestro portafolio, que cumplen con los requisitos, ya pasa por todo el equipo que tenemos para la administración del marketplace. Hacemos todo el recorrido que se tiene que hacer. Conseguimos 1000 leads y de esos 1000 leads salen 50 vendedores y después esos vendedores vuelven a pasar por otro filtro y al final escogemos los 10 que sabemos que cumplen con nuestra necesidad. Y una vez ya María José los escogimos, seguimos haciéndole un seguimiento absoluto en las entregas, en las garantías, en los tiempos de entrega, en toda la serie, en la calidad de sus productos. Y en estos próximos días vamos a lanzar algo donde nuestros usuarios, nuestros clientes, nos van a ayudar a calificar bastante a nuestros vendedores. Vamos a arrancar con todo el tema de reviews, donde nuestros clientes van a calificar a los vendedores cada vez que compran un producto. Y eso nos va a servir mucho para poderle hacer seguimiento a los proveedores a los vendedores que estamos escogiendo. Entonces son una serie de criterios que al final no solo por oferta y demanda, sino que lleven a que lo que le ofrezcamos a nuestros clientes sea lo mejor. María José, me perdonas matizar una cosa. Cuando comentaba antes de la mezcla, ¿no?, en el mundo de Internet entre plataforma o contactos, nosotros nos identificamos como plataforma, pero participamos en sitios de contacto, ¿no? Entonces, un ejemplo de la legislación local perjudica a los locales es en esta relación, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Hay una forma de anunciarte, es la parte de retargeting, en el cual nosotros en tiempo real pasamos a los portales de contacto cuáles son nuestros precios de hoteles o de vuelos en ese minuto, ¿no? A nosotros, como locales en Colombia, nos obligáis a que durante 5 años o 6 años nos tenemos que guardar un ejemplar del banner que ha publicado un tercero nuestro y tenemos que encima ir demostrando cuántas plazas hemos vendido en esa oferta publicada que no ha sido publicada por nosotros, sino que ha sido publicada por un portal de contacto a la cual nosotros suministramos en tiempo directo de los precios. Nosotros, las agencias de viajes, ¿eh? Claro. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ser muy meticulosos con lo que hacemos, no nosotros, sino lo que hacen los portales de contactos, mientras que los que vienen de fuera les da lo mismo. No hay forma, y vamos, ojalá la encontrarais, de regular que ellos hicieran lo que nos obligáis a nosotros, que entiendo que es totalmente imposible. No es imposible, y justamente es el reto pues, que tenemos como autoridad y en los que estamos trabajando, no solamente la superintendencia, sino todas las autoridades, y es este escenario justamente en el que planteamos estos problemas. Pero fíjate que tu respuesta me lleva a que nos devolvemos al inicio. Entonces, sí estamos diferenciando entre portal y plataforma, porque hay un momento en el que la responsabilidad no es tan clara. Entonces, sí el consumidor debería tener esa información de, usted está frente a una plataforma de contacto o a una plataforma o a un portal. Fíjense que cuando desagregamos todos estos elementos que conllevan a las decisiones de consumo, sí es importante de pronto que los consumidores sepan, no frente a la responsabilidad de cada uno de nosotros como operadores o como ustedes de operadores, de informar a los consumidores, porque al consumidor sí debe ser transparente cómo le respondemos, pero él sí debería tener cierta información de en qué escenario está. ¿Correcto? A ver, sería ideal, pero yo creo que es algo que no se les puede pedir, ¿no? Porque el comprador, pues bueno, los que estamos en un sector sabemos mucho de nuestro sector, pero si yo tuviera que meterme en el sector de la automoción, pues no tengo por qué entender cómo funciona el sector de la automoción, y como consumidor yo creo que es muy difícil el conseguir esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en dónde se posiciona cada empresa. Porque, ojo, yo no tengo nada en contra de los portales de contacto, me parece que aportan valor, ¿no? Y en alguna parte del proceso aportan valor, no tengo nada contra ellos. Simplemente juegan un papel que la legislación actual juegan en ventaja contra los que nos hemos tenido que meter en un rubro. Simplemente eso, pero yo no quiero aquí demonizar a los portales de contacto, que me parecen una figura excelente,
Sí, de hecho no estamos en ese escenario, sino planteando las posibilidades y te agradezco mucho la claridad. Quisiera continuar con la siguiente pregunta y quisiera preguntarle a Victoria si desde los gremios, desde la Cámara, ¿han visto o consideran importante la industria estructurada alguna política de gobierno corporativo en materia de comercio electrónico? ¿Creen que debería existir unas políticas de gobierno corporativo en ese sentido de comercio electrónico? Específicamente para las plataformas estamos hablando y para los portales de contacto, creemos que la oportunidad para ejercer esas buenas prácticas, como lo dije en principio y como lo estamos evidenciando en estos 3 portales de contacto en un caso, y a veces esa mixtura, ese híbrido con el portal, con la plataforma de comercio electrónico, es depositar en ellos esa decisión de crear y de implementar las buenas prácticas, y esas buenas prácticas que vayan con unos criterios, como lo hablábamos, de elegibilidad, en donde, por ejemplo, estamos viendo que a nosotros como consumidores nos conceden ese derecho de calificar al vendedor en muchas plataformas y que están afiliadas a la Cámara, están brindándole al consumidor un plazo más amplio para que puedan poder ejercer sus PQRs, y un plazo más corto para que los vendedores le respondan. Entonces aquí hay una lucha muy interesante en términos de ese ejercicio, y algunas plataformas copian las prácticas que algunos las han implementado. No obstante, al interior de la Cámara, en algunos asuntos de ejercicios referentes al comercio electrónico, se ha planteado que de esas mesas de trabajo de las diferentes subindustrias se pueda trabajar a futuro las buenas prácticas en un marco de autorregulación. Pero nosotros creemos que el ejercicio que hoy se está evidenciando es algo muy interesante, porque va a satisfacer directamente el consumidor, quien es el protagonista del comercio electrónico. Gracias. Ricardo, ¿ustedes consideran o tú consideras que debería existir un código de conducta y buenas prácticas en temas de comercio electrónico? Yo creo, María José, pues que ese código se va construyendo como en el día a día, ¿cierto? Como lo han dicho pues Roberto y Juan Pablo, yo creo que más que tener muchas reglas, es tener unas reglas buenas, ¿cierto? En Colombia estamos avanzando en eso. Los jugadores que siempre hemos sido formales, que siempre hemos cumplido con la ley, que siempre hemos cuidado los clientes, cuando entramos a interactuar en este tipo de modelos, pues a veces nos impactamos, ¿cierto? Sí. Entonces creo que el rol del sector privado y del sector público con estos jugadores, estos modelos nuevos que estamos montando, es crear unas reglas, como lo digo, que en el día a día se van construyendo. Por ejemplo, nosotros que vendemos tantos artículos de electrodigital, estamos siendo muy cuidadosos en que el vendedor que nosotros subamos a nuestro sitio cumpla con centros de servicio. Eso te iba a preguntar, ¿ustedes considerarían, y se las voy a trasladar en este momento, que esa código de conducta podría hacerse por sectores? Dependiendo de la naturaleza. Yo creo que hay unas reglas que son transversales y otras que definitivamente para el sector servicios y el sector producto pues tendrán que ser más específicas, pero nosotros pues desde el Grupo Éxito sí consideramos que tienen que haber unas reglas claras que cuiden al consumidor. Nosotros pues hoy que tenemos más de 7 millones de clientes, ellos confían en nosotros, entonces para nosotros sí es muy importante que en estos modelos tan nuevos y que van a crecer tantos, juntos podamos rayar una cancha donde el cliente tenga unas certezas, ¿cierto? Un respaldo, claro. ¿Cierto? Sí. Entonces sí consideramos que sí deben haber unas normas claras que cuiden al consumidor. Muchas gracias.
Juan Pablo, ¿tú crees que podría ser sectorizado? Yo creo que si el Código de Buenas Prácticas hace a tener un mejor comercio electrónico, hace a tener mayor protección para el consumidor y hace a que todos los jugadores tengan las mismas condiciones y reglas, eso suscribo y trabajaría en esa línea. Y sectorizado, creo que si estas líneas generales están claras, después puede ser que haya particularidades para cada sector, porque no puede ser que aplique lo mismo para turismo en el caso nuestro como para bienes. Claro. Entonces, creo que puede ser sectorizado en algunas particularidades, siempre que esté bajo el paraguas que mencioné antes. ¿Y Roberto? Yo creo que sí que tiene que ser sectorizado, definitivamente, ¿no? Y pongo un ejemplo, la ley de derecho de retracto. Un billete de avión, de hecho hay una cosa en el sector que llamamos, que ya hasta lo hemos interiorizado en las empresas, que ya lo llamamos fraude amigo. O sea, ya cuando hacemos un presupuesto en una agencia de viajes, ya decimos, aceptamos que va a haber, igual que cuando entras a un comercio meten una parte de robos, pues nosotros tenemos que meter una cosa que llamamos fraude amigo. Y es en todo el mundo igual. Y es algo tan sencillo, el fraude amigo es, alguien compra un billete de avión, por un motivo X, se equivoca de fecha, cuando puso en el buscador, en vez del 10 de junio, puso el 10 de julio, nos llama, digamos, lo siento, la compañía aérea no permite cambio de fecha. Bueno, derecho de retracto. ¿Quién paga? La agencia de viajes. Yo me pregunto, oye, ¿la agencia de viajes no somos clientes de la línea aérea? ¿No podemos ir nosotros a ejercer el derecho de cliente de la línea aérea y hacer el derecho de retracto a la compañía aérea? No, como hay fraude amigo, nosotros asumimos. Entonces, yo creo que ahí, en un producto físico, el derecho de retracto sí que es muy fácilmente demostrable si ha llegado bien o si directamente no ha llegado. En un servicio, y en este caso un boleto de avión, pues bueno, es algo que sí que necesitaría una regulación sectorial. Muchas gracias. Y entonces, claro, por supuesto. Esta mañana hablaron mucho de alianzas entre los organismos de consumidor de los diferentes países de Latinoamérica. Creo que lo que voy a decir es una aspiracional, ¿no? Pero si este código de buenas prácticas fuera un código para toda Latinoamérica, donde las compañías que estamos en varios países supiéramos que solamente con esto, solamente me refiero con todo lo que implica, aplica a todos los países, nos haría la vida mucho más fácil. Porque claramente todos somos pro consumidor. Pero si tengo derecho de retracto en Colombia, no tengo derecho de retracto en otro país, los días de Colombia son 5, en Brasil son, duda si es 2 o 10. La verdad, para una compañía regional, todo se puede, pero todas esas cosas suman costos. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues sí, como conclusión de esta pregunta, entonces tenemos que definitivamente, estamos todos de acuerdo en que debería, o estamos trabajando la industria está trabajando en un código de buenas prácticas, que sería ideal entonces la conclusión que fuera sectorizado, pero lo veo yo también ideal de frente cara al consumidor, para que el consumidor tenga la información que buscamos que tenga clara, veraz, oportuna, en relación con los productos o los servicios que se le está ofreciendo y que pueda tomar decisiones de consumo responsables y muy informadas. Muchas gracias. La última pregunta, que viene un poco de la mano con las conclusiones que hemos sacado, se las quiero plantear a los cuatro. ¿Creen que es posible entonces una regulación en las plataformas de comercio electrónico y en los portales de contacto? Empecemos con Roberto y terminamos con… Bueno, yo creo que esa regulación, esa autorregulación viene determinada por el comprador, ¿no? La ley del comprador es el que elige. Ahí, a partir de ahí, a ver, sí que tiene que haber una base de norma. No podemos vivir en un mundo en el que no haya ni una regulación, ¿no? Lo único, que es un poco lo que comentábamos esta mañana, es que hay veces que por intentar regular, ese exceso de regulación o esa imposibilidad de regular al mundo global, lo que hacemos es desproteger al usuario, porque la mitad de los participantes cumplen la ley, pero siempre hay oportunidades para los que vienen de fuera, o incluso a veces los que están dentro, para saltarse la ley, ese hueco y no cumplirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que meter una base bien sencillita de regulación, y luego la otra parte, como yo creo que es imposible regular al mundo, yo creo que confío más en la autorregulación y en el buen hacer. Yo creo que el 99% de las empresas
somos buenas y nos fiamos y nos regulamos por el cliente y nos regulamos por el comprador. Entonces yo creo que la legislación tiene que ir basada en ese 99% de empresas y ver qué podemos hacer para ese porcentaje pequeñito, de que es muy importante, ojo, y que puedes proteger al consumidor en un momento, cómo lo podemos manejar. Gracias. Bueno, no tengo mucho más para agregar de lo que fui diciendo. No sé si es autorregulación, corregulación, no la tengo clara. Lo que tengo claro es, toda regulación que tengamos tiene que ser efectiva. Uno. La segunda es, no atentemos contra la libre competencia. Y la tercera es, tampoco atentemos por meterle mucha regulación al comercio electrónico, porque es una realidad que tenemos que convivir. Y para cerrar es, todos compitamos bajo las mismas normas en el sector que nos toca. Con, sin, pocas, muchas, no lo sé, pero que sean iguales. Gracias. Ricardo. Yo creo que la regulación obviamente tiene que existir, pero creo que no nos la tenemos que inventar en Colombia. Nosotros consideramos que pues Colombia está empezando a crecer en el e-commerce. Hay muchos países del mundo que ya tienen unas regulaciones claras, con manejo de data, con manejo de estos modelos tipo marketplace, con responsabilidades del e-commerce y con responsabilidades del cliente. Entonces creo que hay países referentes como puede ser Inglaterra, como puede ser Estados Unidos, como puede ser un Brasil, inclusive uno puede hacer un híbrido y escoger las mejores prácticas de esos países, porque sabemos que al final va a haber una regulación. Eso es clarísimo, o sea, el gobierno claramente sabe que esto se debe regular. Nosotros consideramos que es muy valioso tener referentes internacionales, ¿cierto? Para la autorregulación. Para la regulación. No, yo creo que hay muchas cosas en las que uno se puede autorregular, pero no nos llevemos a engaños que esto se va a regular. Entonces, de una vez, importante tener referentes. Lo segundo es que una vez esos referentes estén claros, es muy importante que sea un trabajo conjunto entre el sector público y la empresa, para no hacer unas reglas que estén absolutamente por fuera de la realidad del negocio, ¿cierto? Entonces, si se va a regular todo el tema del marketplace, venga, sentémonos conjuntamente, nosotros le explicamos cómo es la relación, cuáles son las responsabilidades, cómo está el tema de servicio al cliente, y una vez ya todo esté muy bien documentado, pues muy bien entendido, obviamente quien tendrá que hacer las leyes es el gobierno, pero importante entender los modelos de negocio para que no vamos a regular más de la cuenta y matemos donde pues se va a desarrollar la economía ahora. ¿Y la autorregulación desde la industria? No, yo creo que nosotros nos autorregulamos todo el tiempo, porque es que pues las empresas formales, nosotros por ejemplo con la ley 1480 todo el día la practicamos, todo el día. Entonces para nosotros no es algo nuevo. Lo importante es que para las nuevas leyes que vayan a aparecer, para pasarelas de pago, para transporte de mercancía, de paqueteo, para toda esa serie de regulaciones que va a haber en todos los frentes, muy importante que sea un trabajo que se construya en equipo, porque al final estamos construyendo es un país, ¿cierto? Y lo tercero es, los sectores no estamos separados, eso es como nos entrelazamos. Entonces, yo creo que esa regulación tiene que ser muy 360. Por ejemplo, que el sector financiero, para devolverle a un cliente el dinero de una tarjeta de crédito se demore 15 a 20 días, al final el sector financiero no le paga nada. Quien le está dando la cara al consumidor somos nosotros, en nuestro call center diciendo, sí señora, yo entiendo que usted compró, pero es que, ¿cómo le parece que es que la tarjeta de crédito se demora 20 días en devolver su dinero? Entonces creo que todos los sectores tenemos que evolucionar al mismo tiempo con esta nueva realidad, porque hay muchas reglas de lo físico que las estamos tratando de meter a la brava en el online y no en la realidad del canal. Entonces creo que es muy importante que sea un 360, que todas las superintendencias juntas, si se va a regular el sector, estemos muy alineados. Gracias. Y Victoria, para terminar. Bueno, pues definitivamente, y yo lo he comentado públicamente en paneles, el comercio electrónico en Colombia está hiperregulado.
nosotros como gremio que manejamos una mesa de gobierno y regulación, estamos identificando hoy más de 110 proyectos normativos. Estamos esperando que el 16 ya inicie la legislatura en el Congreso y empezar a abordar esas decenas de proyectos legislativos, y en el Ejecutivo pues tiene el mismo comportamiento. Esta mañana el doctor Fidel hablaba y pues manifestaba que hay suficiente regulación en el país. Yo creo que, y estoy de acuerdo con él, es abordar acciones preventivas que son menos costosas y creo que le trae mucho más beneficio al sector. Nosotros percibimos, y como lo decía Ricardo, asimetrías en el sector. El comercio electrónico es dispendioso en su concepción porque es un canal transversal que intersecta absolutamente todas las verticales, los sectores, los segmentos, industria, comercio. Entonces el regulador desde el Ejecutivo, muchas veces por desconocimiento, con un buen espíritu y con una buena intención, quiere colaborar con el comercio electrónico, propender por su desarrollo, y lo que se está evidenciando es que aparecen talanqueras y complicaciones para la industria, para las tiendas, para los portales, porque se le imponen cargas absolutamente costosas y a veces imposible de desarrollar. Entonces creemos que pues la autorregulación es un punto interesante de empezar a considerar, máxime cuando las tres grandes marcas que nos están acompañando hoy compartieron con ustedes esas buenas prácticas, y muchas más compañías que están afiliadas al gremio y que no lo están. Entonces sí es necesaria esa buena práctica, esa buena conducta, pero creo que en alianzas público-privadas podríamos hacer el abordaje a acciones preventivas. Muchísimas gracias, Victoria. Pues bueno, creo que si lo que queríamos de este panel era tener respuestas, creo que no las tenemos todas. Creo que nos vamos con una cantidad de preguntas y trabajo para las autoridades, trabajo para los gremios, porque lo que sí es cierto es que en temas de comercio electrónico los consumidores no pueden tener unos derechos inferiores a los que tienen los consumidores que acceden a otras formas de comercio, es cierto. En eso estamos pues de acuerdo tanto la autoridad como ustedes como gremios. ¿Qué más regulación? Probablemente, como decía Fidel esta mañana, no sea necesaria, y por eso entonces sería interesante explorar aspectos como códigos de conducta y autorregulación desde la industria, y nosotros, como decía Fernando esta mañana, estar como autoridad no corregulando, sino muy pendientes de qué es lo que están haciendo ustedes, y si están autorregulados, pues creo que las relaciones de comercio y las relaciones entre la autoridad y ustedes van a funcionar mucho mejor. Creo que cada día crecerá más el uso de las plataformas y de los portales de contacto, y pues la invitación es a estar protegiendo a nuestros consumidores y darles la información. Les agradezco muchísimo la participación en esta tarde. Muchas gracias. Vamos a invitarlos ahora a un corto receso. Les pedimos por favor que sea breve para que no se nos altere el siguiente panel, que es el de cierre del día de hoy. Nos vemos en 15 minutos. Gracias.